Imaginen por un instante la escena. Un edificio altísimo, de más de 28 pisos, que se eleva en medio de la ciudad como un gigante de cemento. Desde abajo, las personas levantan la mirada y apenas logran distinguir los balcones que parecen tocar el cielo. El viento sopla fuerte entre las paredes de concreto, y los ecos de la vida urbana se mezclan con el murmullo de los transeúntes que van y vienen sin sospechar lo que está a punto de suceder. En uno de esos balcones, en lo alto, se encuentra un hombre anciano. Un hombre de rostro endurecido, marcado por arrugas profundas que no solo revelan el paso de los años, sino también el peso de una vida llena de resentimientos, dolores y amarguras. Sus ojos, apagados por la desesperanza, arden en ese instante con un fuego extraño, un fuego de furia, de rechazo, de rebeldía contra todo lo que huela a fe. No era la primera vez que este hombre mostraba su desprecio hacia lo sagrado. Quienes lo conocían, sabían que había perdido toda confianza en Dios desde hacía muchos años. Decía que la vida le había quitado demasiado, que las oraciones jamás habían sido escuchadas, que los santos y las imágenes eran nada más que figuras de yeso que no podían hacer nada por él. Su corazón, herido y endurecido, había construido un muro tan alto como el edificio en el que vivía. Pero ese día, algo distinto iba a suceder. Ese día, la rabia del anciano llegaría a un punto sin retorno. En el rincón de su sala, cubierta de polvo, había una imagen de San Judas Tadeo, el santo patrono de las causas imposibles, aquel al que millones de personas alrededor del mundo recurren con lágrimas en los ojos y esperanza en el alma. Esa pequeña estatua había sido un regalo, un gesto de alguien que deseaba traerle consuelo. Pero para él, cada vez que posaba la mirada sobre ella, sentía que era una burla cruel, un recordatorio de lo que había perdido y de lo que nunca había recibido. Con un temblor en las manos, pero con el corazón encendido de cólera, el anciano tomó la imagen. Sus dedos se aferraron con fuerza a la base de la estatua, como si quisiera arrancarle toda la fe que representaba. Caminó lentamente hacia la puerta del balcón, y cada paso resonaba en la sala como un eco siniestro. Afuera, el viento soplaba con más intensidad, como si el mismo cielo quisiera detener lo inevitable. En ese instante, los vecinos más cercanos comenzaron a notar su presencia. Algunos, desde las ventanas, se asomaron al verlo en el balcón con aquella imagen en las manos. Un murmullo comenzó a recorrer los pasillos del edificio. ¿Qué va a hacer?, se preguntaban con inquietud. Nadie se atrevía a intervenir, pero todos sentían que algo terrible estaba a punto de ocurrir. El anciano, con el rostro deformado por la furia, levantó la estatua por encima de su cabeza y gritó palabras de desprecio contra la fe, contra San Judas, contra Dios mismo. Sus gritos desgarraban el aire, llenando de miedo a quienes escuchaban desde abajo. Su voz retumbaba como un trueno en medio del concreto. Esto no sirve para nada. Esto no me ayudó nunca. Malditas imágenes, maldita fe. Y entonces, en un movimiento brusco, lleno de rabia, arrojó la imagen desde lo alto del piso 28. El tiempo pareció detenerse. La pequeña estatua de San Judas Tadeo comenzó a caer, dando vueltas en el aire mientras el viento la empujaba en distintas direcciones. Desde abajo, algunos vecinos llevaron sus manos a la boca, horrorizados. Otros cerraron los ojos, incapaces de mirar lo que sentían como un sacrilegio. En ese instante, un silencio sepulcral cubrió el lugar. Ni siquiera el ruido de la ciudad parecía hacerse presente. Solo se escuchaba el silbido del viento y el corazón acelerado de quienes presenciaban la escena. Era como si todo el universo estuviera conteniendo la respiración, esperando el impacto inevitable de la imagen contra el suelo. Y ahí, hermanos, es donde comienza lo más inquietante de este relato. Porque lo que sucedió después no fue lo que nadie esperaba. Lo que iba a ocurrir en los siguientes segundos dejaría a todos los presentes sin palabras, con la piel erizada, y a más de uno con lágrimas en los ojos. Lo que parecía un acto de odio se transformaría en una señal que muchos llamarían milagro, un recordatorio de que Dios sigue manifestándose de formas misteriosas, incluso en los corazones más endurecidos y en las situaciones más desesperadas. Esta historia, que voy a compartir con ustedes paso a paso, no solo nos habla de la furia de un anciano, sino también de cómo el poder de lo divino puede romper barreras, transformar vidas y dejar una huella imborrable en quienes se atreven a presenciar lo imposible. Por eso les pido, no se muevan, no cambien de lugar, y escuchen hasta el final. Porque lo que descubrirán hoy podría cambiar la manera en que ven su fe, y quién sabe, tal vez también despierte algo nuevo en sus corazones. Antes de comenzar con esta historia que conmoverá tu corazón, te invito a suscribirte a este canal. San Judas Tadeo guarda bendiciones únicas y poderosas para ti, y no queremos que ninguna de ellas pase desapercibida.
Si no te suscribes ahora, podrías perder la oportunidad de recibir estos mensajes de fe que pueden transformar tu vida, y tal vez no encuentres este canal tan fácilmente otra vez. Haz clic en suscribirse y activa la campanita para no perderte nada, porque al final de este vídeo compartiremos una oración profunda y milagrosa, dedicada especialmente a todos los que forman parte de esta familia de fe. Cada nuevo suscriptor es una luz que se enciende en esta gran cadena de esperanza y oración. Tú no estás aquí por casualidad. San Judas te ha traído hasta este momento porque quiere obrar un milagro en tu vida. Únete ahora a nosotros, porque la fe que compartimos es más fuerte que cualquier dificultad, y juntos mantendremos viva esa llama de esperanza que nunca se apaga. El anciano y su corazón endurecido. El anciano del que hablamos no siempre fue un hombre dominado por la rabia. En otro tiempo, muchos años atrás, fue un trabajador honesto, padre de familia, vecino conocido en su comunidad. Sus manos, ahora temblorosas y débiles, habían sido fuertes y firmes, capaces de sostener el peso de la vida con dignidad. Pero los años, la soledad y los golpes de la existencia fueron apagando poco a poco la luz de su interior, hasta dejarlo convertido en una sombra de lo que una vez fue. Vivía solo en aquel departamento del piso 28. Las paredes de su hogar eran testigos de su silencio, un silencio espeso, casi insoportable, que se interrumpía solo con el ruido de la televisión que a veces dejaba encendida para engañarse a sí mismo y sentir que no estaba tan solo. Los pasillos del edificio rara vez lo veían sonreír, y cuando cruzaba con algún vecino, apenas respondía con un gesto frío, casi como si cargar con una conversación le resultara un peso demasiado grande. La gente murmuraba que aquel hombre había pasado por tragedias que lo habían quebrado. Algunos decían que perdió a su esposa hacía más de 2 décadas y que nunca logró superar ese vacío. Otros contaban que tenía hijos, pero que hacía años no sabía nada de ellos, pues las discusiones y resentimientos habían creado un abismo imposible de cruzar. Fuera cual fuera la verdad, lo cierto es que ese anciano había cerrado su corazón no solo a las personas, sino también a Dios. En lo más profundo de su alma había una herida abierta. Cada vez que alguien mencionaba la palabra fe, él fruncía el ceño con desprecio. Cuando escuchaba que sus vecinos hablaban de milagros o de santos, murmuraba insultos entre dientes. Para él, la fe era una ilusión para los débiles, una mentira que solo servía para mantener a las personas entretenidas mientras sufrían. Y ese desprecio no surgía de la nada, sino de años acumulando frustraciones, preguntas sin respuestas y noches enteras llorando en silencio, convencido de que Dios lo había abandonado. En un rincón del apartamento, sobre una pequeña mesa cubierta de polvo, reposaba la imagen de San Judas Tadeo. No la había comprado él, ni mucho menos la había pedido. Había sido un regalo de una vecina piadosa que, con buena intención, se la entregó diciendo: «Guarde esta imagen, Señor. San Judas nunca abandona a quienes lo buscan con fe. Él puede traerle consuelo en su soledad». Pero para el anciano, aquella estatua era como un recordatorio cruel de todo lo que había perdido. Cada vez que la veía, un torbellino de emociones lo invadía: rabia, tristeza, resentimiento. Más de una vez pensó en tirarla a la basura. Pero algo, tal vez un misterio que ni él mismo entendía, se lo impedía. La estatua seguía allí, soportando insultos y miradas de desprecio, como si esperara el momento oportuno para revelar su propósito. El anciano, sin embargo, no lo veía así. Para él, tener esa imagen en su casa era como tener una espina clavada en el corazón. Con el paso del tiempo, la dureza en su interior se volvió insoportable. Cada amanecer era para él un castigo, cada noche una condena. Caminaba por su casa como un fantasma, arrastrando los pies, murmurando palabras de ira contra todo y contra todos. Su rostro, que alguna vez había reflejado ternura y bondad, ahora estaba endurecido por el rencor. Las arrugas no solo hablaban de los años, sino del peso de la amargura acumulada. Muchos vecinos lo evitaban, no por miedo físico, sino por la frialdad que transmitía. Los niños del edificio corrían al verlo, no porque él los hubiera maltratado, sino porque su mirada penetrante parecía rechazar cualquier gesto de inocencia o alegría. Era como si el hombre hubiera decidido cerrarse a todo lo bueno y quedarse únicamente con la amargura que lo consumía. Y así, día tras día, el anciano alimentaba ese resentimiento. Rezaba, pero no a Dios, sino a su propio enojo. Sus pensamientos se repetían como un eco interminable. ¿Dónde estabas, Señor, cuando más te necesité? ¿De qué sirven los santos? ¿De qué sirven las oraciones si nadie escucha? Esa cadena de dudas y reproches se había convertido en su credo personal, un credo oscuro que lo alejaba cada vez más de la esperanza. Pero lo que él no sabía, lo que no podía imaginar,
era que ese corazón endurecido estaba a punto de ser confrontado con algo que lo sacudiría hasta lo más profundo. La rabia que lo consumía lo llevaría a cometer un acto impensable, un acto que para muchos sería una blasfemia. Y sin embargo, sería precisamente ese acto el que abriría una puerta inesperada, una puerta hacia lo sagrado, hacia lo imposible, hacia lo que nadie podría explicar con la lógica humana. Hermanos y hermanas, este anciano no era un monstruo, aunque su furia lo hiciera parecer así. Era un hombre roto, un hombre que había perdido demasiado, un hombre que dejó que sus heridas se convirtieran en cadenas. Pero el corazón más endurecido, cuando se enfrenta a la fuerza de Dios, siempre encuentra un resquicio por donde la luz logra entrar. Y ese resquicio estaba por revelarse de una manera que nadie en ese edificio, ni siquiera él, habría imaginado. Escribe aquí abajo en los comentarios cuál es ese milagro imposible que necesitas con urgencia. San Judas Tadeo te está escuchando, y al compartir tu petición estás dando un paso valiente de fe, un acto que le dice al cielo: aquí estoy, creo y confío. Cuéntanos cuál es esa necesidad profunda que pesa en tu corazón. Por ejemplo, que mi hijo salga de las adicciones y encuentre un nuevo camino de luz. La sanación completa de un cáncer que avanza sin descanso. Fuerzas y éxito para una operación médica delicada que se acerca. Que mi esposo o esposa regrese a casa y nuestra familia se reúna con amor. Salir de las deudas y recuperar la estabilidad que tanto anhelo. Dejar atrás la ansiedad y encontrar paz verdadera en el alma. Que mi nieto descubra su propósito y no se pierda en este mundo confuso. No importa cuál sea tu necesidad, escríbela ahora mismo aquí abajo. Es tu forma de decir: San Judas, confío en ti y en tu poder milagroso. Y si ya compartiste tu petición, te invito a suscribirte y formar parte de esta gran cadena de fe que une a miles de corazones en todo el mundo. Cada comentario y cada suscriptor son luces que fortalecen esta comunidad de esperanza y oración. La imagen en su hogar. La pequeña imagen de San Judas Tadeo había llegado a la vida del anciano de una manera inesperada. No la buscó, no la compró y mucho menos la pidió. Fue un regalo que, en su momento, parecía insignificante, pero que con el tiempo se convertiría en el centro de una historia que cambiaría para siempre su vida y la de muchos testigos. Una vecina piadosa, una mujer de cabello canoso y voz suave, había notado la soledad que envolvía al anciano. Con la mejor de las intenciones, un día golpeó a su puerta, con una sonrisa cargada de ternura. Le extendió aquella estatua envuelta en un paño blanco. Guarde esta imagen, señor. San Judas Tadeo es poderoso intercesor en los casos más difíciles. Él escucha incluso a quienes han perdido la esperanza. El anciano la recibió con un gesto indiferente. Apenas murmuró un gracias sin mirarla a los ojos. No quería ofenderla, pero en su interior hervía de enojo. Para él, esa imagen no significaba consuelo, sino un recordatorio cruel de todas las oraciones que, según él, habían caído en el vacío. La colocó sobre una mesa en el rincón más apartado de la sala, casi escondida entre periódicos viejos y fotos empolvadas. Allí quedó la estatua, como un objeto olvidado, pero siempre presente en su mirada. Y aunque trataba de ignorarla, había algo en aquella figura que lo incomodaba profundamente. Era como si los ojos serenos de San Judas lo siguieran en cada paso. No importaba si pasaba frente a ella de día o de noche, siempre sentía esa mirada tranquila, firme, silenciosa, que parecía interpelarlo. Y eso lo enojaba más. ¿De qué sirve que me mires así?, murmuraba entre dientes. Tú no sabes lo que he sufrido, tú no sabes lo que he perdido. Cada mañana, al abrir las cortinas, la luz del sol caía directamente sobre la estatua, iluminando su rostro. Esa claridad, que para muchos sería un signo de esperanza, para él era como una burla. Sentía que la figura lo desafiaba, que le recordaba lo lejos que estaba de Dios. Y en lugar de inspirarle paz, lo llenaba de un resentimiento que crecía día tras día. A veces, cuando el silencio de la casa se hacía insoportable, el anciano se levantaba de su sillón y se acercaba a la imagen. La observaba en silencio, con los labios apretados y el ceño fruncido. Podía pasar varios minutos mirándola fijamente, como si quisiera encontrar un defecto, una grieta, algo que demostrara que no era más que un pedazo de yeso sin vida. Pero siempre encontraba lo mismo: un rostro sereno, una expresión firme, una paz que él no lograba comprender. Y esa paz lo enfurecía, porque en el fondo, aunque no lo admitiera, le recordaba todo lo que había perdido: la paz de su juventud, la alegría de su familia, la esperanza de sus primeros años de fe. La estatua era como un espejo que le mostraba no lo que tenía, sino lo que había dejado escapar.
No fueron pocas las veces que pensó en deshacerse de ella. Imaginaba tomarla en sus manos y arrojarla al cesto de basura, o romperla en 1000 pedazos contra el suelo. Pero algo extraño lo detenía. Cada vez que estaba a punto de hacerlo, una sensación de inquietud recorría su cuerpo, como si una voz invisible le dijera, «No lo hagas». Así, la imagen permaneció en aquel rincón, resistiendo insultos, desprecios y miradas cargadas de rabia. Era como un huésped silencioso que no pedía nada, pero que lo incomodaba todo. El anciano, incapaz de expulsarla, decidió ignorarla. Sin embargo, esa presencia constante se fue convirtiendo en una espina clavada en su corazón. Con el paso de los meses, la tensión entre el hombre y la estatua se volvió insoportable. El anciano ya no podía sentarse en su sala sin sentir esa mirada sobre él. Incluso llegó a cubrirla con un trapo oscuro, intentando ocultar lo que tanto lo irritaba. Pero la inquietud no desapareció. Al contrario, creció aún más. En las noches, cuando el viento golpeaba las ventanas del edificio, el anciano despertaba sudoroso, con pesadillas en las que la estatua aparecía una y otra vez. A veces soñaba que los ojos de San Judas se iluminaban en la oscuridad, otras veces que la imagen caía de su mesa y volvía a levantarse intacta. Esos sueños lo atormentaban, y al despertar, lo primero que hacía era mirar de reojo hacia el rincón donde la estatua seguía en pie, inmutable, como si nada pudiera derribarla. Ese rincón de su hogar, que alguna vez fue solo un espacio vacío, se había convertido en un campo de batalla espiritual. Allí, cada día, el anciano libraba una guerra silenciosa contra la fe, contra Dios y contra sí mismo. Y aunque no lo confesara, en el fondo sentía miedo. Miedo de que aquella imagen realmente significara algo. Miedo de que el Dios al que tanto había rechazado todavía estuviera presente en su vida, esperando el momento justo para tocar su corazón. El hombre trataba de convencerse de que todo era coincidencia, de que no había nada sobrenatural en aquella estatua. Pero las dudas comenzaron a crecer en su interior. Y cuanto más crecía la duda, más fuerte era su rabia. Porque aceptar aunque fuera una chispa de fe significaba derrumbar el muro de orgullo y resentimiento que había construido durante tantos años. Así, día tras día, el anciano vivía atormentado por la presencia de aquella pequeña imagen en su hogar. No lo sabía aún, pero esa incomodidad era apenas el preludio de un acto de furia que sacudiría su vida y la de todos los que lo rodeaban. La estatua, silenciosa y serena, parecía estar esperando ese momento. Y cuando finalmente llegara, nada volvería a ser igual. ¿Ya te has suscrito al canal? Si aún no lo has hecho, este es el momento perfecto para hacerlo. Este canal está lleno de oraciones poderosas, testimonios de fe y mensajes especiales que San Judas Tadeo quiere entregarte. Pero solo si estás aquí con nosotros. Muchos se lamentan después de perder la oportunidad de ser parte de esta familia porque no se suscribieron a tiempo. No cometas ese error. Haz clic ahora mismo en suscribirse y únete a esta gran comunidad de fe y esperanza. Al final de este vídeo, haremos una oración especial dedicada a todos los que se hayan suscrito con fe y devoción. San Judas escucha cuando hay fe y cuando hay compromiso. Recuerda, hay momentos en la vida en los que debes acudir a San Judas Tadeo, y este es uno de esos momentos. El momento de la ira. El día en que todo sucedió amaneció gris. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas que parecían presagiar tormenta. El viento soplaba con fuerza entre los edificios altos, y los árboles de la calle se agitaban como si quisieran advertir a quienes pasaban. Para los vecinos, era un día común, un día cualquiera, pero para el anciano del piso 28 sería el día en que su furia contenida por años encontraría una salida explosiva. Esa mañana, el hombre despertó más alterado de lo normal. Apenas abrió los ojos, sintió un nudo en el pecho, una sensación de incomodidad que no sabía explicar. Caminó hasta la cocina, encendió la cafetera y se sirvió un café negro, fuerte, como acostumbraba. Pero ni siquiera el amargo sabor del café logró calmarlo. Desde que se levantó, una sola idea lo atormentaba: la imagen de San Judas Tadeo que descansaba en el rincón de la sala. La miró desde lejos, con los ojos entrecerrados. La luz del sol de la mañana entraba por la ventana e iluminaba justo el rostro sereno de la estatua. Y esa calma, esa paz reflejada en los ojos del santo, lo enfurecía. ¿Cómo podía estar allí, inmóvil, como si nada pasara, mientras él sentía que la vida entera se le había escapado de las manos? Se levantó bruscamente de la silla, y con pasos pesados se acercó a la imagen. Se inclinó sobre ella, y con voz temblorosa, casi un susurro, murmuró: «¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me miras así?». El silencio de la casa lo envolvió. Ninguna respuesta llegó,
Ninguna voz quebró el aire. Solo el zumbido del viento golpeando las ventanas. Pero en ese silencio, el anciano sintió que algo dentro de él se rompía. De pronto, todo lo acumulado durante años explotó. Golpeó la mesa con fuerza, haciendo temblar la pequeña estatua, y gritó con rabia. «Basta, no me engañas más, no necesito a ningún santo, no necesito a nadie». El eco de sus palabras resonó en la sala, como si las paredes mismas quisieran devolverle su furia. El anciano respiraba agitado, con las venas del cuello tensas y el rostro enrojecido. En ese instante, ya no había espacio para la razón. Solo quedaba la ira, un fuego que lo consumía desde adentro y que pedía desahogo inmediato. Tomó la imagen con violencia, apretándola con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La levantó por encima de su cabeza, como si quisiera romperla en 1000 pedazos contra el suelo. Pero no lo hizo. No. Había algo dentro de él que pedía un acto aún más dramático, algo que no solo destruyera la estatua, sino también cualquier rastro de fe que ella representara. Con los ojos desorbitados y la respiración entrecortada, caminó hacia el balcón. Cada paso que daba parecía acompañado de un temblor interior, como si las paredes del apartamento supieran lo que estaba a punto de ocurrir. Al abrir la puerta del balcón, una ráfaga de viento frío lo golpeó en el rostro, despeinando su cabello blanco. Pero él no se detuvo. Se apoyó en la baranda de hierro oxidado y levantó la estatua frente a sus ojos. Allí estaba San Judas, sereno, con el rostro iluminado por la luz del día, sosteniendo el bastón y la medalla en su pecho. La imagen parecía mirarlo con compasión, con una calma que solo encendió más la rabia del anciano. «¿Dónde estabas cuando más te necesité?», gritó con todas sus fuerzas, su voz quebrándose en el aire. «¿Dónde estabas cuando mi vida se derrumbaba? Nunca me ayudaste, nunca me escuchaste, eres igual que todos, un silencio más en mi desgracia». Sus gritos fueron tan fuertes que algunos vecinos del edificio los escucharon. Una mujer que colgaba ropa en un balcón cercano detuvo sus manos y lo miró con horror. Otro vecino, que regaba sus plantas, se asomó, confundido por la escena. Pronto, varias miradas se dirigieron hacia él, y un murmullo de inquietud comenzó a recorrer los pisos inferiores. El anciano, cegado por su furia, levantó la imagen por encima de la baranda. Su brazo temblaba, no de debilidad, sino de la intensidad del odio que lo dominaba. Y con un gesto brusco, lleno de rabia contenida durante años, gritó con toda su alma: «Que se acabe esta mentira de una vez». Y en un segundo, arrojó la estatua al vacío. El tiempo pareció detenerse. La imagen de San Judas Tadeo salió disparada de sus manos, girando en el aire como si flotara entre las corrientes de viento. El corazón de quienes miraban desde abajo se paralizó. Algunos llevaron las manos a la boca, incapaces de creer lo que estaban presenciando. Otros cerraron los ojos, como si el impacto que estaba por venir fuera demasiado fuerte para soportarlo. El silencio en el edificio era absoluto. Solo se escuchaba el silbido del viento y el retumbar lejano de la ciudad. La estatua seguía cayendo, lentamente para los ojos de quienes la observaban, como si el tiempo se hubiera estirado en un instante eterno. El anciano se quedó inmóvil en el balcón, con los puños cerrados y el pecho agitado. Sentía una extraña mezcla de alivio y vacío. Había cometido lo que, para muchos, sería un acto de blasfemia. Había arrojado al vacío no solo una estatua, sino todo lo que representaba: la fe, la esperanza, el consuelo. Lo que no sabía, lo que nadie podía imaginar, era que esa caída no terminaría como todos esperaban. Lo que estaba por ocurrir en los próximos segundos marcaría un antes y un después en la vida del anciano, en la de sus vecinos y en la de todos los que escucharían su historia. ¿Y tú, ya dejaste tu comentario? San Judas Tadeo está intercediendo por ti, pero necesitas saber cuál es ese milagro imposible que estás esperando. Si aún no lo hiciste, escribe ahora mismo tu petición en los comentarios. Por ejemplo, que me aprueben esa pensión que tanto necesito. Que mi hija pueda quedar embarazada después de tantos intentos. Que mi esposo sea sanado del Alzheimer. Que yo pueda volver a caminar sin dolor y sin operaciones. No guardes tu petición en silencio. Escríbela con fe, como un acto valiente de esperanza. San Judas ya está escuchando, y tu milagro puede comenzar hoy. Y si ya comentaste, confía, permanece firme y sigue orando con nosotros. Cada comentario es una luz en esta cadena de fe y oración que une a miles de corazones. Lo inimaginable sucedió. El silencio que quedó después del estruendo fue tan profundo que parecía cortar el aire. El anciano, aún con la respiración agitada y las venas de su cuello marcadas por la furia,
Se quedó de pie frente a la barandilla del balcón, con los ojos abiertos de par en par, como si intentara comprender lo que había hecho. La imagen de San Judas Tadeo ya no estaba en sus manos. El ruido del vidrio que acompañaba el golpe todavía retumbaba en su memoria, y en el fondo de su pecho empezó a crecer un peso extraño, una sensación que no era rabia ni orgullo, sino algo más cercano al miedo. Pasaron apenas segundos, pero para él parecieron minutos eternos. Cerró los ojos, convencido de que aquel arrebato sería el final de todo recuerdo religioso en su hogar. Sin embargo, algo lo obligó a abrirlos de nuevo. Fue un sonido, leve, casi imperceptible al inicio, como el crujir de madera antigua o el susurro de un viento que se colaba entre las paredes. Pero el apartamento estaba cerrado, y afuera, la noche era tranquila. El anciano se giró lentamente, con la piel erizada, y lo que vio lo dejó petrificado. En medio de la sala, justo en el mismo lugar donde la imagen de San Judas Tadeo solía estar, había una luz débil, como un resplandor que no venía de ninguna lámpara. Era tenue, dorada, pero suficiente para iluminar las esquinas oscuras del cuarto. La mirada del anciano se clavó en ese brillo, y aunque trataba de convencerse de que era un reflejo, algo en su interior le gritaba que no. Se acercó con pasos inseguros, casi arrastrando los pies, mientras el corazón golpeaba como un tambor desbocado. Y entonces lo vio con absoluta claridad. La imagen que había lanzado desde el piso 28 estaba ahí, intacta. No tenía grietas, no tenía polvo, ni siquiera marcas del golpe. Era la misma figura, con la misma serenidad en el rostro de San Judas, con la misma llama en el corazón que llevaba sobre el pecho. El anciano retrocedió, tropezando con una silla, y cayó sentado sin poder apartar los ojos de lo que veía. El miedo se apoderó de él, pero no era un miedo cualquiera. No era el temor a morir, ni al castigo humano, sino un miedo profundo, espiritual, el miedo de quien se sabe testigo de algo que está más allá de lo comprensible. Las manos le temblaban, y quiso hablar, pero las palabras no salían. Solo un murmullo entrecortado. No, no es posible. Pero allí estaba la imagen, reposando en su lugar como si jamás hubiese sido arrojada. El anciano cerró los ojos con fuerza y los volvió a abrir, esperando que al hacerlo todo se desvaneciera como un sueño, una alucinación provocada por su enojo o por su vejez. Sin embargo, la figura seguía allí, iluminada por ese resplandor extraño que parecía provenir de su propio interior. Entonces, algo aún más desconcertante sucedió. La figura, aunque inanimada, parecía observarlo. El rostro de San Judas, tallado con expresión de paz y misericordia, transmitía una fuerza indescriptible. El anciano sintió que esa mirada atravesaba sus pensamientos, descubría sus culpas y desnuda su rebeldía. Era como si toda su vida, sus desprecios a la fe, su arrogancia y sus años de rencor quedaran expuestos en un solo instante frente a esa imagen silenciosa. La respiración se le hizo corta. Sintió un calor en el pecho, como si el aire se espesara y no pudiera llenarle los pulmones. Quiso levantarse, pero las piernas no le respondieron. El sudor corría por su frente y por su espalda, y una parte de él, esa parte orgullosa que siempre renegaba de Dios, buscaba una explicación lógica. Alguien debió entrar, alguien la colocó allí. Esto no es real, no puede ser real. Pero su mente sabía que nadie había podido entrar. El apartamento estaba cerrado por dentro, y ni siquiera el más hábil de los hombres podría haber colocado la imagen allí en tan poco tiempo, y mucho menos intacta, después de caer desde tanta altura. Fue entonces cuando algo inaudito ocurrió. El resplandor que rodeaba la figura se intensificó, llenando la sala con una claridad cálida que no cegaba, sino que envolvía. El anciano, que antes había sentido miedo, ahora experimentaba algo más, una mezcla de angustia y reverencia. Era como si estuviera frente a lo divino, como si un poder superior hubiese descendido directamente a su hogar. Quiso hablar, quiso pedir perdón, pero las palabras seguían atoradas en su garganta. Su boca se abrió, pero solo un gemido ahogado salió de ella. Y entonces, en el silencio absoluto de la noche, escuchó un eco en lo más profundo de su alma. No fue una voz audible como la de un ser humano, sino algo distinto, algo que resonaba en su interior. Una frase corta que lo atravesó como un rayo. «Yo estoy aquí». El anciano se estremeció. Su piel se erizó por completo, y un escalofrío recorrió su espalda. Esa presencia, que lo miraba sin condenarlo, lo llenó de un terror santo, de ese miedo que no destruye, sino que transforma. Sintió lágrimas brotar de sus ojos, aunque hacía años que no lloraba. Lágrimas de confusión, de arrepentimiento, de un corazón que,
por primera vez en décadas, se quebraba frente a algo más grande que su propio orgullo. Allí, en ese apartamento en lo alto de un edificio, un anciano endurecido fue testigo de lo inimaginable, la misericordia de Dios manifestándose a través de la imagen que él mismo había despreciado. Lo sobrenatural había irrumpido en su vida, no para castigarlo, sino para mostrarle que aún había esperanza, aún había perdón, y que su rebeldía no era más fuerte que el amor infinito que lo buscaba desde siempre. El cambio en los testigos. Mientras el anciano permanecía inmóvil frente a la estatua de San Judas Tadeo, los vecinos del edificio comenzaban a percibir que algo extraordinario había ocurrido. Desde los pisos inferiores, quienes habían escuchado los gritos y observado la escena inicial empezaron a hablar entre ellos en susurros, con los ojos abiertos de par en par y el corazón acelerado. Nadie había visto nunca nada parecido. María, una mujer de 70 años que vivía en el cuarto piso, se apoyó en la baranda de su balcón y respiró hondo, todavía temblando. No podía quitar los ojos del apartamento del piso 28. ¿Cómo puede ser esto?, murmuró, más para sí misma que para alguien más. Sus manos, arrugadas por los años y la rutina de toda una vida de trabajo, se entrelazaron como en una oración silenciosa. Había algo en esa escena que no podía explicarse con la lógica, algo que golpeaba directamente en lo profundo del alma. Don José, que vivía 2 pisos más abajo, solía ser un hombre escéptico. Nunca creyó en milagros ni en santos. Siempre había dicho que las imágenes eran simples adornos y que la fe no cambiaba nada en la vida real. Pero al ver la estatua de San Judas intacta, brillante y serena después de haber sido arrojada desde una altura imposible, algo dentro de él se quebró. Su rostro se iluminó con un asombro que mezclaba miedo y admiración, y por primera vez en su vida, sintió que quizá todo aquello que había descartado como superstición tenía, en realidad, un poder mucho más grande que su entendimiento. Los murmullos comenzaron a extenderse por todo el edificio. Algunos vecinos salieron a los pasillos, asomándose con cautela. Otros simplemente se asomaron por sus ventanas, incapaces de moverse por la fascinación y el temor que la escena les provocaba. Todos, sin excepción, sentían que estaban presenciando algo que trascendía la realidad cotidiana, algo que se sentía como un puente entre lo humano y lo divino. La reacción de los testigos no se limitó al miedo o a la incredulidad. Muchos comenzaron a experimentar un cambio interior profundo. La incredulidad dio paso a la esperanza. Algunos, que habían olvidado la fe tras años de sufrimiento y pérdidas, sintieron un llamado a mirar nuevamente hacia lo sagrado. Otros, que habían vivido toda su vida con miedo, encontraron en ese momento una fuerza inexplicable para creer en algo más grande que ellos mismos. Entre los vecinos más cercanos, las conversaciones cambiaron radicalmente. Lo que antes eran charlas sobre el clima, la política o los problemas cotidianos, se transformaron en discusiones sobre milagros, fe y esperanza. Cada palabra intercambiada llevaba consigo un temblor de emoción, porque todos sabían que habían sido testigos de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Algunos niños del edificio, quienes inicialmente habían sentido miedo, comenzaron a mirar la escena con ojos llenos de curiosidad y asombro. Para ellos, lo que estaba sucediendo era como un cuento vivo, un relato que superaba cualquier historia que hubieran escuchado. Pero incluso ellos, con su inocencia, sentían el respeto y la reverencia que algo tan poderoso merecía. Mientras tanto, el anciano seguía sentado en la sala, con lágrimas recorriendo su rostro, sin comprender del todo lo que había ocurrido. Los vecinos observaban su transformación con una mezcla de sorpresa y admiración. Lo que había comenzado como un acto de furia y desprecio se había convertido en un testimonio vivo de misericordia y poder divino. La atmósfera del edificio cambió de manera casi inmediata. Donde antes reinaba la rutina y la indiferencia, ahora se respiraba un aire de recogimiento y contemplación. Los vecinos, incluso aquellos que nunca habían pisado una iglesia en su vida, comenzaron a hablar de oración, de milagros y de la importancia de la fe en sus propias vidas. La imagen de San Judas Tadeo, con su expresión serena y su brillo especial, se convirtió en el epicentro de un fenómeno que tocaba no solo la vista, sino el corazón de quienes lo presenciaban. Algunos ancianos del edificio, hombres y mujeres que habían pasado gran parte de su vida rezando y buscando señales de lo divino, sintieron una emoción particular. Era como si la presencia de San Judas Tadeo les recordara que nunca es tarde para recuperar la fe, que incluso en la vejez y tras años de sufrimiento, el poder de Dios puede manifestarse de manera inesperada y directa. Aquella tarde, el edificio entero se llenó de un silencio reverente. Cada vecino, cada testigo, parecía esperar a algo más, como si el aire mismo contuviera la promesa de un milagro aún mayor.
Y aunque nadie sabía exactamente qué vendría después, todos compartían un sentimiento común, la certeza de que habían presenciado lo imposible, de que lo inimaginable se había vuelto real ante sus ojos. Y así, hermanos y hermanas, mientras el anciano comenzaba a comprender la magnitud de lo sucedido, los testigos experimentaban un cambio que trascendía cualquier explicación racional. Sus corazones se abrían lentamente a la fe, a la esperanza y a la posibilidad de milagros en sus propias vidas. La incredulidad cedía lugar a la confianza, la rutina daba paso a la contemplación, y la indiferencia se transformaba en reverencia. En aquel edificio, aquel día, se vivió una transformación colectiva. No solo el anciano cambió, sino que cada testigo, desde el primer hasta el último piso, comenzó a experimentar el impacto de lo sobrenatural, un recordatorio tangible de que la fe verdadera no necesita palabras para demostrarse. Se revela en los hechos, en los milagros y en la forma en que toca los corazones de quienes se atreven a creer. El corazón del anciano tocado. Después de presenciar lo imposible, el anciano permaneció sentado frente a la imagen de San Judas Tadeo, con el cuerpo aún temblando y el corazón acelerado. Las lágrimas continuaban surcando su rostro, pero esta vez no eran lágrimas de ira ni de frustración. Eran lágrimas distintas, profundas, llenas de asombro y de un reconocimiento silencioso de que algo más grande que él mismo había tocado su vida. Durante décadas, su corazón había estado cerrado, blindado por el resentimiento, la soledad y la rabia acumulada. Cada pérdida, cada desilusión, había sido un ladrillo más en la muralla que los separaba del amor y de la esperanza. Cada día, cada noche, había reforzado esa fortaleza interna con pensamientos amargos y palabras de reproche hacia Dios, hacia los santos y hacia el destino que consideraba injusto. Pero ahora, en aquel instante que parecía suspendido en el tiempo, todo cambió. No fue un cambio súbito, como un interruptor que se enciende de repente. Fue más bien un proceso sutil, casi imperceptible al principio. Sintió un calor en el pecho, un peso que se aliviaba lentamente. Era como si cada lágrima derramada abriera una grieta en la muralla que él mismo había construido durante tantos años. Y con cada grieta, entraba una luz que no venía de ninguna lámpara ni de la ventana. Era una luz interna, espiritual, que iluminaba rincones de su alma que él creía perdidos para siempre. El anciano extendió la mano hacia la imagen de San Judas Tadeo. Al tocarla, sintió una sensación de paz que nunca antes había experimentado. No era una paz pasajera ni superficial, sino una calma profunda, como si todas sus heridas, todas sus culpas y todos sus miedos estuvieran siendo consolados y abrazados por una fuerza invisible pero tangible. Su cuerpo, hasta entonces rígido por la tensión y la ira, se relajó. Su respiración se volvió más lenta, más serena. Y por primera vez en mucho tiempo, su corazón dejó de latir con rabia para latir con esperanza. Comenzó a recordar momentos de su vida que había enterrado bajo años de resentimiento. Los abrazos de sus hijos, las risas de su esposa, las palabras de aliento de sus amigos, y hasta aquellas pequeñas bendiciones cotidianas que antes no valoraba. Todo regresó, no como un golpe de nostalgia, sino como un reconocimiento de que aún había bondad, aún había amor, y aún había oportunidades para comenzar de nuevo, aunque la vida ya le hubiera mostrado sus sombras más profundas. La transformación no pasó desapercibida para los vecinos que lo observaban desde los balcones y pasillos. Todos vieron cómo su expresión cambió, cómo sus hombros se relajaron y cómo su mirada, antes dura y desconfiada, ahora reflejaba serenidad y gratitud. Algunos murmuraron entre ellos, casi con reverencia: «Es un milagro, su corazón ha cambiado ante nuestros ojos». El anciano no necesitó palabras para confirmar lo que estaba ocurriendo. Su propio silencio hablaba más que cualquier declaración. Cada gesto, cada respiración, cada movimiento suyo transmitía un mensaje. La fe podía tocar incluso al alma más endurecida, y el amor de Dios podía abrir puertas que parecían selladas para siempre. Durante horas, permaneció sentado junto a la estatua, simplemente contemplando, sintiendo, dejando que cada emoción fluyera sin resistencia. Recordó las veces que había pedido ayuda en silencio, sin fe, y comprendió que esa fe tardía, aunque pequeña y frágil, podía generar cambios más poderosos de lo que jamás imaginó. Su corazón, antes una fortaleza inexpugnable, ahora era un campo abierto donde la esperanza podía crecer de nuevo. Esa noche, por primera vez en muchos años, sintió un deseo profundo de reconciliación, no solo con Dios y con los santos, sino también con su propia vida, con sus recuerdos y con las personas que había dejado de lado. La ira se transformó en gratitud, la soledad en compañía espiritual,
y el resentimiento en comprensión. Comprendió que su sufrimiento, aunque intenso y doloroso, no había sido en vano, que cada lágrima, cada reproche y cada momento de duda lo habían llevado hasta ese instante de revelación y milagro. Mientras la luz del atardecer caía sobre su apartamento, el anciano tomó la estatua entre sus manos con delicadeza, casi como si acariciara un tesoro invaluable. La colocó nuevamente en la mesa, pero esta vez con respeto y amor. Y aunque no pronunció palabra, su corazón habló, un corazón tocado por la misericordia, por la fe y por el poder de lo imposible. Afuera, los vecinos continuaban observando, algunos con lágrimas en los ojos, otros en silencio, pero todos compartiendo la certeza de que habían sido testigos de un cambio real y profundo. El anciano, el hombre que había arrojado la imagen con rabia momentos antes, ahora estaba transformado, y su transformación sería un ejemplo silencioso y poderoso para todos aquellos que presenciaron el milagro. En aquel momento, quedó claro que no se trataba solo de una estatua, ni de un objeto inanimado. Se trataba del poder de la fe, del amor y de la misericordia divina. Se trataba de la capacidad que tiene Dios de tocar incluso los corazones más endurecidos y de cambiar vidas de manera inimaginable. Y el anciano, finalmente, comprendió que el milagro no estaba solo en la imagen, sino en la fuerza que despertó dentro de él. Un corazón capaz de sentir, de perdonar, de creer y de vivir nuevamente con esperanza. El testimonio que inspiró a muchos. El cambio del anciano no pasó desapercibido. Lo que comenzó como un acto de furia y desesperación se transformó en un testimonio vivo que resonó mucho más allá de las paredes de su apartamento. Los vecinos que fueron testigos directos del milagro empezaron a hablar entre ellos, primero en susurros, luego con convicción, sobre lo que habían visto. La imagen de San Judas Tadeo cayendo desde el piso 28 y reapareciendo intacta, y la transformación visible del corazón de aquel hombre que parecía perdido en su amargura. María, la mujer del cuarto piso, fue la primera en compartir su experiencia con amigos y familiares. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de emoción y asombro. Contaba cómo la fe y el milagro habían tocado el corazón de alguien que había perdido toda esperanza, y cómo eso la inspiraba a creer de nuevo en los milagros de Dios en su propia vida. Sus historias comenzaron a extenderse, como semillas que caen en tierra fértil, despertando la fe dormida en muchos corazones. Don José, el vecino escéptico, también se convirtió en un testigo activo. Nunca había creído en milagros ni en santos, pero después de presenciar la escena, sentía que algo profundo había cambiado dentro de él. Cada vez que contaba la historia, sus palabras temblaban de emoción, y su voz reflejaba una convicción que antes jamás había tenido. Si algo así puede pasar delante de mis ojos, decía, entonces nada es imposible para Dios. Su testimonio comenzó a inspirar a otros vecinos a buscar una relación más cercana con la fe, la oración y la esperanza. Los niños del edificio, quienes antes habían sentido miedo, ahora escuchaban con atención, fascinados y reverentes. Ellos comenzaron a ver a la fe no como una obligación ni una rutina aburrida, sino como algo vivo, poderoso y transformador. Sus ojos brillaban con la curiosidad y la inocencia de quienes aún creen en lo imposible, y sus preguntas inocentes reflejaban un deseo de entender y participar en la grandeza de lo que presenciaban. El anciano, que al principio había sentido rabia y desesperación, ahora se convirtió en un ejemplo viviente del poder de la misericordia divina. Su mirada, antes endurecida y desconfiada, se suavizó por completo. Cada gesto suyo reflejaba serenidad y gratitud, y cada palabra, aunque pocas, llevaba consigo la fuerza de alguien que había aprendido que nunca es tarde para cambiar, para abrir el corazón y para experimentar el milagro de la fe. Con el tiempo, los testimonios del edificio empezaron a trascender más allá de sus paredes. Vecinos compartieron sus experiencias con familiares, amigos y conocidos. Algunos incluso viajaron para contar la historia a otros que necesitaban un signo de esperanza. La historia del anciano y la imagen de San Judas Tadeo se convirtió en un ejemplo de cómo la fe puede tocar vidas de manera inesperada y profunda, inspirando a personas de todas las edades y circunstancias. La transformación del anciano no solo cambió su vida, sino también la dinámica del vecindario. Las personas comenzaron a acercarse más, a compartir momentos de oración y reflexión, y a apoyarse unas a otras con la misma fe que había surgido tras aquel milagro. Lo que antes era un lugar marcado por la rutina y la indiferencia, ahora se llenaba de esperanza, respeto y un sentido renovado de comunidad espiritual. Pero más allá de la comunidad, el anciano comprendió algo esencial. El verdadero milagro no estaba únicamente en la estatua ni en la acción sobrenatural que había presenciado. El milagro estaba en su propio corazón, en su capacidad para arrepentirse,
abrirse, perdonar y creer de nuevo. Entendió que el amor de Dios no tiene límites, que la fe puede nacer incluso en los corazones más endurecidos, y que cada vida puede convertirse en un testimonio vivo de lo imposible. Ese día, frente a la imagen de San Judas Tadeo, el anciano oró con sinceridad por primera vez en décadas. Sus palabras fueron simples, pero llenas de devoción. Gracias, Señor, por no darme por perdido. Gracias por mostrarme que aún hay esperanza, aún hay amor, aún hay fe. Ayúdame a vivir con el corazón abierto y a compartir tu misericordia con los demás. Y así, hermanos y hermanas, lo que comenzó como un momento de ira se convirtió en un testimonio de transformación espiritual. El anciano, los vecinos y todos los que presenciaron aquel milagro comprendieron que Dios actúa de formas que no siempre entendemos, y que el verdadero poder de la fe se revela en los corazones abiertos a su gracia. Querido espectador, si estás pasando por momentos de oscuridad, recuerda que nunca es tarde para acercarte a Dios. Abre tu corazón, cree en lo imposible, y permite que la fe transforme tu vida, tal como transformó la vida de aquel hombre que un día arrojó una imagen de San Judas Tadeo desde el piso 28 y vio lo inimaginable suceder ante sus ojos. Señor, toca nuestros corazones como tocaste el del anciano. Ayúdanos a abrirnos a tu misericordia, a confiar en tu poder y a vivir con esperanza. Que podamos ser testigos de tus milagros, incluso en los momentos más difíciles, y que nuestra fe inspire a otros a acercarse a ti. Amén.